Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha el audio número 10 de esta serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Debemos recordar que la carne y el espíritu son la verdadera clave para nuestra vida espiritual y para la vida de iglesia. Si queremos tener o hacer más seria nuestra relación con el Señor en la vida cristiana y en la vida de iglesia, tenemos que entender lo que son la carne y el espíritu. Tenemos que darnos cuenta que nuestra carne fue completamente contaminada y corrompida por la presencia de Satanás. No importa cuán buenos seamos, de todos modos, nuestra carne está corrupta por Satanás. Pero damos gracias al Señor porque Él ha reservado el espíritu humano para el propósito que tiene con el género humano caído. Tal parece que Dios ha dibujado una línea de separación y ha encerrado al espíritu humano dentro de un círculo para protegerlo de la corrupción del diablo. Este espíritu puede verse, este principio puede verse claramente en el caso de Job. Dios le permitió a Satanás hacer daño a Job, pero le dijo a Satanás que había un límite. A Satanás no se le permitió llegar hasta donde quiso. Dios no le permitió traspasar el límite que le puso. Es lo que podemos ver en Job capítulo 2 de los versículos 4 al 6. Creemos que Dios también hizo lo mismo con Satanás en cuanto a todo el linaje humano. Dios le permitió a Satanás hacer daño al género humano hasta cierto límite. Satanás entró en el ser humano y dañó el alma humana, pero Dios preservó al espíritu humano para sí. Si consideramos nuestro pasado antes de ser salvos, nos daremos cuenta de que aunque nuestra carne era tan mala, en lo profundo de nosotros había otra parte preservada para Dios. Cuando la gente obra según las concupiscencias de su carne, algo profundo dentro de ellos aún está diciéndole: no debes hacer eso, eso no es correcto delante de Dios. Esa es la voz que viene de la parte de nuestro ser que ha sido preservada por Dios. El principio relacionado con nosotros los salvos hoy en día es aún más claro. La lujuria de la carne puede impulsarnos y puede impulsarle a usted a buscar los placeres del mundo, a ir detrás del entretenimiento de este mundo. Mientras usted es motivado a hacer esto, hay otra parte de su ser en lo más recóndito que le dice que lo rechace. En lo profundo de usted, el Señor tal vez diga: ¿de veras me amas? ¿No recuerdas la reunión en la cual te levantaste y declaraste que consagrabas tu vida a Cristo y a la iglesia? Tenemos esta horrible carne, pero también tenemos algo maravilloso que es nuestro espíritu. Parte de nuestro ser, nuestra carne, está completamente corrupta y poseída por Satanás, mientras que otra parte, nuestro espíritu, es guardado por el Señor y para Él. Debemos tener un discernimiento claro, amado, de lo que es la carne y lo que es el espíritu. Es posible, por ejemplo, poniendo este ejemplo, que una hermana le prepare una comida a su esposa y que en realidad esa comida no esté muy agradable. Esto puede ofender al hermano. Siendo específico, esto ofende la carne del hermano. Cuando usted está ofendido en su carne, inmediatamente reacciona. Pero la parte interna de ese hermano tal vez dirá aleluya a su amada esposa. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Es lo que leemos ahí en Gálatas 5, 16, 17. Si un hermano está del lado de su carne, tendrá una discusión con su esposa. Si permanece en su espíritu, él también dirá: alabado sea el Señor, Jesús es el Señor, aun cuando mi comida no esté tan buena. También debemos ver que Cristo, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, dio dos pasos cruciales. O sea, el entendimiento de la carne y del espíritu es necesario, pero entender también esto, que Cristo dio dos pasos cruciales. Todo lo que tenemos que hacer, hermano, es decir: oh Señor, gracias por estos dos pasos que Cristo dio. El primer paso fue hacerse hombre, Juan 1:14. Él no fue un hombre espléndido y atractivo externamente. Él se hizo lo que somos nosotros. Nosotros somos carne y Él se hizo carne. Esta carne en un sentido es terrible. Cristo se hizo algo horrible, no en realidad, sino en forma, en semejanza de carne.
La naturaleza, la sustancia de Cristo es maravillosa y no es desagradable en ningún punto. Pero la apariencia de Cristo mientras estuvo en la carne fue desagradable. La Biblia dice que él no tenía externamente ningún atractivo ni belleza para que lo deseáramos. Isaías 53:2 y 52:14. Nada de él era atractivo en lo externo. Él tomó esa forma con el propósito de llevar nuestra horrible carne a la cruz. Él se hizo carne para aplastar la carne y destruir a Satanás en la carne. En el aspecto judicial, tanto Satanás como nuestra carne fueron condenados una sola vez y para siempre. Pero Dios le permitió a la carne permanecer con nosotros para ayudarnos y forzarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu. Cristo dio el primer paso, el hacerse carne para aplastar la carne. Y después de esto dio otro paso maravilloso. El postrer Adán, quien estaba en la carne, fue a la cruz, resucitó y se hizo el espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Muchos cristianos se oponen a esta verdad. Dicen que Cristo es solamente el Hijo del Dios Trino. Pero la Escritura nos dice categóricamente en Primera de Corintios 15:45 que fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. También leemos en 2 de Corintios 3:17, y el Señor es el Espíritu. Si Cristo no fuese el Espíritu, no podía estar dentro de nosotros. Incluso en nuestra experiencia, el Cristo que está en nosotros es el Espíritu. La palabra pura nos dice que Cristo hoy no es simplemente el Cordero de Dios. Hoy Él es el Espíritu vivificante. Antes del proceso de su muerte y resurrección, Él era solamente el Cordero de Dios. Y actualmente en los cielos continúa siendo el Cordero de Dios. Pero al pasar por el proceso de su muerte y resurrección, Él llegó a ser algo más. Nuestro Cristo es lo que lo incluye todo. Él es el Espíritu vivificante. Ahora el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu y por ende puede estar con nosotros dentro de nuestro espíritu. Segunda de Timoteo 4:22, Romanos 8:16. El Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu y está con nuestro espíritu. Gálatas 6:18. Él se hizo carne para aplastar nuestra carne. Después dio otro paso, el hacerse espíritu para estar en nuestro espíritu. En 1 de Corintios 6:17 leemos ahí: el que se une al Señor, un solo espíritu con Él. Damos gracias al Señor porque somos un solo espíritu con Él. Este espíritu es un espíritu compuesto, mezclado. Es el espíritu divino mezclado con el espíritu humano. En estos pasajes, o en varios pasajes como Romanos 8:4, Romanos 8 del 9 al 10, Gálatas 5:25, es muy difícil para los traductores determinar si el espíritu mencionado en estos versículos es el Espíritu Santo o es el espíritu humano. Y no es fácil, ya que se refiere al espíritu mezclado, o sea, el Espíritu Santo mezclado con el espíritu humano. Necesitamos andar conforme al espíritu. Esto quiere decir conforme al espíritu mezclado, que es ahora nuestro espíritu. Por el espíritu mezclado disfrutamos dos espíritus. Disfrutamos al Espíritu Santo en nuestro espíritu y disfrutamos nuestro espíritu unido al Espíritu Santo. Hoy necesitamos ocuparnos de una sola cosa: andar conforme al espíritu. Ese debe ser el andar del creyente hoy. Tenemos muchas preguntas acerca de la manera en que debemos conducirnos y cómo debemos obrar. Puede ser que alguien le pregunte: hermano, yo debo hacer esto, yo debo hacer esto otro, debo ir a ver este tipo de película, qué clase de ropa debo usar, me debo comprar este tipo de ropa, este tipo de automóvil. Otros cristianos hasta consideran: bueno, hermano, ¿y qué pelado yo debo hacerme? ¿El cabello debo dejármelo largo, menos largo? En 1 de Corintios 11 dice que es vergonzoso para el hombre llevar el cabello largo.
el versículo 14. Pero ¿qué tan largo es largo? ¿Qué tan largo pasa ya ese grado de ser vergonzoso para el hombre? Y en realidad nadie puede determinar esto con precisión. Por favor, no vayamos a pastores, a hermanos que están tal vez más avanzados en la carrera espiritual con este tipo de preguntas. Amado hermano, tenemos a alguien dentro de nosotros cuyo nombre es el consejero. Isaías 9:6. Vaya a él y averígüelo usted mismo. Entonces tendrá la respuesta. Vamos a continuar con esto en el próximo audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.